comillas, que está luchando en el lado bueno, si es que lo hay, porque uno de los elementos claves del libro es que no hay buenos ni malos. Bien, pero claro, si cambiamos la escala y nos vamos a una escala local, ¿quién creéis que es Putin para esos países pequeños que rodean a Rusia? Pues desde luego no es un antiimperialista, es un tipo que como pueda se va a hacer con estos países. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Pero nos vamos a una escala jurídica. ¿Quién es Putin en una escala jurídica? Pues es un criminal de guerra. Es decir, esto es algo que no se nos puede olvidar. Y Putin en una escala política, en la capa política, ¿qué es? Oiga, es un ultraderechista. Hay gente de la izquierda que parece que Putin es prácticamente, y Rusia es la Unión Soviética. Tengamos cuidado, Putin es un ultraderechista, es un tipo al que los opositores no los mata, pero se le mueren. Y se le mueren con mucha frecuencia. O sea, es algo como bastante reincidente. Jolín, un opositor se ha muerto. Un opositor se ha muerto. Jolín, se mueren demasiados opositores a Putin, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta todos estos elementos para juzgarle. ¿Quién es Putin seguramente? ¿O quién puede que sea Putin a nivel histórico? Pues va a ser un personaje que se va a interpretar de diferente manera. Y cuanto más pase la historia, más se va a interpretar desde el punto de vista de los logros territoriales y económicos. Es decir, es muy probable que Putin pase a la historia como un gran hombre y como un gran geopolítico, como un gran líder que hizo recuperar a Rusia gran parte del orgullo perdido, etc. Nosotros, cuando vemos a los líderes del pasado, pensamos en las maldades y atrocidades que hicieron. No sé, podemos ir a ver una película de cualquier líder. Pensamos en Alejandro Magno, en Napoleón, como unos tipos despiadados que iban arrasando tierras y asesinando personas para conquistarlas. No, esa no es la percepción que nosotros tenemos de ese tipo de personajes históricos, sino todo lo contrario. Tenemos en cuenta sus conquistas, sus logros, no pensamos en todo el daño que ellos causaron, ¿no? Y esto es muy importante porque vemos como incluso hay capas que van a variar durante el tiempo. Es decir, nuestra percepción de los acontecimientos y de los personajes van a variar. Con lo cual, con esto que os quiero decir, que tengamos mucho cuidado. Yo veo a personas dentro de la izquierda que idolatran a Putin porque cogen esa parte antiimperialista que hay en la capa geopolítica a nivel global y dicen, jolín, Putin es de los míos porque es el enemigo de mi enemigo. Sí, pero es que el enemigo de mi enemigo no tiene por qué ser bueno, porque no hay buenos. Eso es algo que creo que tenemos que empezar a tener muy claro. A nivel geopolítica, la bondad no existe. Cuando hay, claro, a mí me hace mucha gracia cuando hay personas que dicen, bueno, pero es que China, a diferencia de Estados Unidos, China va a los países y da dinero y es como, pues, párate un momento. ¿Cuál es la fortaleza de China? La económica. Bien, China se expande de forma económica, pero China no regala nada. De China de altruista no tiene nada. Y China, el día que pueda, se anexionará Taiwán. Y el día que pueda, se anexionará toda Asia. Es una cuestión de que pueda, de que tenga capacidad para ello y de que eso le reporte un beneficio mayor que un coste, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. No hay buenos ni malos. España, si pudiera, conquistaría toda Europa, conquistaría Marruecos, y si no lo hace, es no solo porque no puede, sino porque además es vasalla de otra. Pero si tuviéramos capacidad para ello, que nadie lo dude, es decir, dentro del mundo del espacio geopolítico importan una serie de reglas. Por ejemplo, cuando en el país nos dicen Rusia, que esto lo han dicho en el país, y dices, bueno, ¿esto cómo se ha podido sostener? No. El objetivo de Putin es crear un imperio desde Vladivostok hasta Lisboa. Dicen, bueno, Lisboa, cuando vengan los carros de combate rusos por aquí, tela. Bien, obviamente, claro que sí, eso puede ser un objetivo, conquistar el mundo y hacerlo con el país. Pero, ¿por qué es una mentira? ¿Por qué es una gran falacia? Porque no sea su objetivo, no, porque es imposible. Porque es que no tiene capacidad para ello, es imposible, analizando todas las variables que se necesitan para cometer semejante empresa. Entonces, Putin no es un idiota, ¿no? Esto es muy importante, es uno de los líderes más importantes que hay. No es bueno, pero ni mucho menos es malo. Esa es otra gran parte de uno de los elementos fundamentales del engaño, ¿no? Ese Putin que nos han transmitido como si fuera Hitler con armas nucleares. Esto es completamente falso. Putin no está loco, es decir, Putin puede ser despiadado como son muchos líderes, pero Putin no está loco. Si Putin estuviera loco, como nos decían, que era un tipo
completamente volado con armas nucleares, oiga, es que no solo está aguantando que estemos armando a Ucrania, sino que está aguantando incluso una invasión de su propio territorio. Es que Ucrania ha invadido su propio territorio. Más fácil que eso para utilizar armas nucleares no lo tenía, más argumentado que eso no lo tenía, y no las ha usado. Es decir, Putin, lejos de ser un trastornado, es una persona muy equilibrada, con una gran templaje y con un gran dominio del espacio geopolítico. Eso no quiere decir que sea bueno, volvemos a lo mismo, es que aquí no hay buenos ni malos, ¿no? Y hablamos de Putin, pero claro, si hablamos de Estados Unidos, es el mal personificado, básicamente porque nadie ha asesinado a tantas personas como Estados Unidos y como los políticos y presidentes norteamericanos. Es absolutamente salvaje. Ahí tenemos la guerra contra el terror, más de 900.000 muertos, más de 300.000 de ellos civiles. Pues es una auténtica sangría, más de 10 billones de dólares gastados. Fijaros lo que se podría haber hecho con eso. Es una cantidad que no tenemos ni capacidad para asimilar. Estados Unidos es el mal personificado, pero volvemos a lo mismo. Que uno sea el mal no significa que el que se enfrente a él sea el bien. Tengamos cuidado, ¿no? Y sobre todo en la izquierda, pues es que a veces parece que Putin es Castro, y claro, o que Rusia es Cuba, y es como, no, son dos proyectos completamente diferentes, son dos líderes completamente diferentes. Que se enfrenten o que tengan el mismo enemigo no los convierte en lo mismo. Tengamos cuidado, porque esto a mí por lo menos me parece muy importante. Y ya voy cerrando para que hablemos, discutamos, nos peguemos. Fijaros, en términos geopolíticos, siempre pongo el mismo ejemplo y es muy burdo para demostrar un poco lo que estaba comentando. Fijaros, imaginémonos que antes de Roma, porque parece ser que es que para nosotros antes de Atenas y de Roma no existía nada, pues antes de Atenas y de Roma, que hay una historia más muy interesante, muy desconocida, pero muy interesante. Imaginemos que unos tipos muy fuertes, en plan vikingos, que están todos muy buenos, son todos muy guapos, son todos muy fuertes, llegan a un valle y se encuentran en un valle que, bueno, que hay unas personas asentadas viviendo tranquilamente, es un valle próspero. Bien, lo que va a marcar la relación entre esos vikingos que están buenísimos y llegan a ese valle va a ser básicamente la relación de fuerzas. ¿Qué es lo que funciona en geopolítica? Si son muchos más que los que hay allí, ¿qué creéis que van a hacer? Bueno, oye, nosotros os dejamos en el valle, que estáis muy bien, lleváis aquí mucho tiempo, nos vamos aquí a la montaña a sufrir, a pasar frío, a no tener tantos alimentos ni tantos recursos como vosotros, y os dejamos pacíficamente vivir. Eso no existe, está muy bien, es genial, pero no existe. Si esos tíos son más que los que hay en el valle, van a matar a los del valle, se van a quedar con las mujeres porque son un trofeo de guerra. Y además van a escribir una historia muy bonita en la que van a decir que ellos eran los primeros en llegar aquí. Porque en España no hemos vivido nada más que episodios similares y todos los que llegan dicen que son los primeros, porque antes que ellos no había nadie, ¿no? Esto es así. Si esos tipos son muchos menos que los que hay en el valle, pues ya se pueden andar con cuidado, porque si no van a terminar siendo esclavizados. Es que no hay más, porque esta es la realidad. Y si son más o menos los mismos, pues se van a empezar a matar hasta que vean que ya se llevan matando mucho y ya no pueden más, hasta que uno de los dos grupos colapse, o hasta que no tengan nada más que aguantarse y decir, bueno, vamos a aguantar y en cuanto podamos y pasen unos años, estemos más fuertes, pues volvemos a iniciar hasta que los matemos. Esto es geopolítica. Y estas son las reglas de la geopolítica. En geopolítica no hay buenos ni malos, en geopolítica no hay ideología, en geopolítica no hay religión. Pensemos, Marruecos restablece relaciones con Israel. Israel está matando palestinos como si no hubiera mañana, en la mayor infamia que hemos vivido durante décadas. ¿Creéis que Marruecos ha roto relaciones con Israel? No. ¿Por qué? Porque a Marruecos le han dado lo suyo, que es lo mío. A mí dame a mi saharaui y déjame mi Sahara, que yo me voy a encargar de ellos. Bien, oye, y que están matando a los que se supone que son tus hermanos ahí. Bueno, no pasa nada, podemos pasarlo. Los criticamos aquí a nivel interno, vendemos la moto a nivel interno y seguimos. Fijaros que los palestinos en teoría tienen más pueblos hermanos. ¿Y dónde están todos esos hermanos? Cada uno repartiéndose lo suyo. ¿Qué va a pasar con Siria? Ya lo veremos. Pero todos van a jugar a ver quién puede sacar más. No siempre a nivel territorial.
sino que hay muchos otros elementos cuando se llega a un reparto. A Israel a lo mejor no le dan territorio, a lo mejor Israel entra con territorio y luego se vuelve y dice, bueno, si a mí me dejan matar a los palestinos, pues perfecto, pues quédate con tu Siria. Aquí cada actor es muy perverso y juega sus bazas tal como puede. Entonces, esto por lo menos me parece muy importante, que tengamos muy claro que no hay buenos ni malos en geopolítica. Y sobre todo que no tenemos capacidad para predecir lo que va a pasar. Por ejemplo, ahora con Siria yo escucho a muchos analistas que todos los días nos quieren decir lo que pasa en Siria y lo que va a pasar. Y es muy difícil de saber lo que está pasando en Siria hoy y lo que va a pasar en Siria. Seguramente podremos tener un esbozo de lo que ha pasado en Siria y lo que está pasando dentro de un tiempo, pero a día de hoy es muy complejo. Esos análisis que se hacen en caliente prácticamente el mismo día, sale ahí el típico analista y dice, yo sé lo que está pasando esto, y tú dices, las realidades son súper complejas, ¿no? Y luego pues tengamos cuidado de nuevo con el engaño, ¿no? Esos yihadistas hoy son rebeldes y mañana son demócratas, pero de toda la vida, ¿eh? Se han estado cortando cabezas hace nada y dentro de nada serán demócratas, pero de los buenos. Ahí tenemos a Meloni, que es una gran demócrata, a la que el gobierno español pues, la regala una condecoración, faltaría más. Es que el cordón sanitario que decía Pedro Sánchez, ¿no? Ahí tenemos el cordón sanitario de Pedro Sánchez, ¿no? Bien, me callo ya porque como veis hay muchísimos elementos. En el libro sí que os recomiendo que si queréis lo difundáis, lo leáis. Y sobre todo que nos preguntéis, que entremos ya a la gran pelea que estábamos hablando. Sí, mira, primera pregunta, es que has estado explicando una serie de elementos que pueden tener relación, efectivamente podemos pensar en ellos y tal, pero no acabo de ver tu hilo argumental. Cuando hablas de la trampa ucraniana y el relato occidental al examen, ¿qué quieres decir? ¿Cuál es tu tesis realmente? ¿Cuál es, perdona? ¿Cuál es tu tesis? ¿Qué es lo que estás queriendo decir? La primera tesis es que estamos siendo engañados, creo que esto es evidente, ¿no? Pero estamos siendo engañados ¿por quién? Porque por dices, todos. por los medios, por todos, porque todos los actores. ¿De qué medios nos podríamos fiar? ¿De qué medios? ¿Cuáles son las fuentes que tú manejas? Vale. Pues para tener... Vale. Eso es lo que a mí me interesa. Vale, perfecto. ¿De qué medios nos podemos fiar? De los grandes medios de comunicación, de ninguno. En Occidente, de ninguno te puedes fiar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama línea editorial. La línea editorial está muy bien. Sí. La línea editorial es, en neolengua, censura. Es decir, no, yo es que tengo una línea editorial. ¿Y eso qué significa? No, yo es que solo cuento la verdad. Es más, la mayoría de las personas no queremos la verdad o una verdad lo más objetiva posible de los acontecimientos. Queremos la razón, que nos den la razón. Queremos un relato que respalde lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que este es bueno, queremos ese relato. Bien, medios. Yo hablo ahí sobre todo de medios de izquierda. A ver, este ejercicio de medios de derecha será más fácil todavía, más grotesco y más burdo, ¿no? Al final hablo de medios. A mí, por ejemplo, me han censurado en el Diario Público. Yo he dejado de trabajar en el Diario Público porque he sido censurado por Público. El Público al final es un medio de un millonario de izquierdas, pero de un millonario. Ya, pero bueno, ya no voy a los medios, voy tus fuentes. Perdóname, si es que no te estoy... ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cuáles son tus fuentes? Eso es lo que yo quiero saber. Vale, sí... ¿De dónde bebes? Vale, lo fundamental... Vale, lo fundamental, el elemento fundamental de la crítica, y lo veréis absolutamente argumentado, son los propios medios y lo que ellos han escrito. ¿Cómo se desmontan estas realidades? Con los analistas. Brzezinski, me parece, y Kissinger son dos de las fuentes más importantes que ha habido en los últimos 50 años. Brzezinski fue asesor de Jimmy Carter, que era el presidente justo cuando comienza la invasión norteamericana, y Kissinger, bueno, todos lo conocemos, no la mayoría. Es un puntal y un elemento clave, ¿no? Más allá de estos autores, evidentemente luego hay piezas muy importantes. Tenemos a directores de la CIA, exdirectores de la CIA, que nos dan versiones muy importantes, ¿no? A partir de ahí nosotros podemos ir recogiendo las piezas, ¿no? Sí, claro. Y esto es lo que nos ayuda, o lo que a mí me ayuda a ir construyendo una realidad. Después, evidentemente, hay obviedades que no hace falta ser analizadas. Por ejemplo,
cuando hablamos de Rusia como una amenaza, que esto es algo que percibimos diariamente, nos presentan a Rusia como una amenaza, hay una serie de elementos que nosotros podemos analizar en la propia Rusia para saber si es una amenaza o no. Rusia no es una amenaza para Occidente. Rusia es una amenaza, por supuesto, para Occidente ni para Europa. ¿Rusia para quién es una amenaza? ¿Para Ucrania? Claro que sí. Incluso para las repúblicas bálticas, que a nadie le quepa duda. El día que pueda invadir las repúblicas bálticas, Rusia las va a invadir. ¿Rusia es una amenaza para Polonia? No. Rusia no tiene capacidad para confrontar con Polonia. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar primero a nivel demográfico Rusia, después a nivel económico, después a nivel militar. Cuando nosotros analizamos todas esas variables, Rusia no tiene capacidad para confrontar, ya no digo con toda Europa, ni siquiera con Polonia. Fijaros, en Ucrania lleva 2 años, está ganando a día de hoy la guerra, pero le está costando muchísimo y está ganando la guerra a un país al que nosotros no le estamos dando lo suficiente para que gane la guerra, porque nosotros no queremos que Ucrania gane la guerra. Nosotros queremos, Occidente, que Ucrania desgaste a Rusia. ¿Qué le hemos dado a Ucrania inicialmente? Material soviético de desecho. ¿Qué le ha dado España? Por ser más concretos, España le ha dado unos cascos en mal estado, unos antifragmentos caducados, unos carros de combate que intentamos vender a Perú en el año 2010 y no lo compraron porque era chatarra, unas ametralladoras que se encasquillan y no disparan. Jolín, si seguimos con el listado, parece que queríamos ayudar a los rusos, porque es tremendo. Eso es lo que hemos dado. ¿Qué es de lo que se queja el propio presidente ucraniano? De que nunca se le ha dado la suficiente capacidad como para ganar la guerra. Y efectivamente, es que nosotros no queremos que gane la guerra. De lo que se trata no es de que Ucrania gane la guerra, de lo que se trata es de que Ucrania se convierta en un Vietnam para Rusia durante el mayor tiempo posible. Cuanto más tiempo desgaste a Rusia, mejor. Esto, ¿de qué fuente bebe? De la realidad, de qué armamento hemos enviado, cuál es el gasto militar que nosotros hemos aumentado. Claro, que ahí tienes unos datos que son fundamentales para realizar el análisis. ¿Por qué Rusia no es una amenaza para Europa? Porque Rusia, por ejemplo, en los últimos 20 años ha gastado 3 veces menos que Europa. Es más, cuando hablan de Rusia como expansionista, esto es mentira. Es mentira, ¿por qué? Porque Rusia, en el año 2014, desde el año 2014 hasta el año 2022, que comienza la guerra, disminuyó su presupuesto militar en un 25%. ¿Qué país que pretenda ser expansionista disminuye su presupuesto militar un 25%? Obviamente, Rusia no es expansionista. La guerra de Ucrania no es una guerra imperialista, es una guerra nacionalista. Es que Rusia no considera la existencia de Ucrania como país. La puede llegar a considerar siempre y cuando esté en su esfera, pero desde luego no considera una Ucrania occidental. Eso no va a pasar nunca, es una línea roja. Ahí es donde tenemos a todos esos analistas que en los años 90 ya nos estaban diciendo que Ucrania, junto con las repúblicas bálticas, era una línea roja. ¿Qué es lo que pasa? Que las repúblicas bálticas, Rusia, ¿por qué las pierde? Pues porque había un tal Boris Yeltsin, que era un presidente borracho, que se paseaba, y esto es literal, esto lo cuenta Bill Clinton en sus memorias, se paseaba de verdad, desnudo por la avenida Pensilvania buscando una pizza a las 5 de la mañana. Este es el personaje. Claro, para nosotros es un gran presidente ruso. Hombre, ojalá hubiera habido más, ¿no?, para Occidente. Os podéis imaginar, evidentemente. Claro, ese tipo genera el desastre de las repúblicas bálticas. Se pierden las repúblicas bálticas mientras se está con sus borracheras de cara a Rusia. Pero todas estas verdades tienen muchos puntos de vista. Es decir, porque evidentemente, pregúntales a las repúblicas bálticas si les parece bien ser independientes. Claro, bien, aquí cada actor tiene su punto de vista, ¿no? Entonces, todos esos elementos, todas esas fuentes son las que nos ayudan a construir o a argumentar lo que puede estar pasando o lo que va a pasar. Hay cosas que podemos saber que pueden pasar y hay otras que sabemos que no van a pasar. Sabemos que Rusia no va a llegar a Lisboa. Eso es obvio, sencillamente porque no tiene capacidad para ello. Fijaros. Ya, pero los medios occidentales no dicen eso. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no he leído jamás que las aspiraciones de Putin sean llegar a Lisboa. En realidad, Putin lo que sí que tiene... Eso está publicado en El País, sí, y aparece aquí, sí. Bueno, yo
ha podido aparecer, pero no es algo que no es una tesis que se sostenga, porque no se sostiene. Claro que no se sostiene. Efectivamente, eso no se sostiene. Eso mismo estoy diciendo, que no se sostiene. No se generaliza. Que alguien pudo decir eso no quiere decir que esa sea la línea argumental ahora mismo de esos medios. Que haya, vamos a ver, Es no, que son cosas no es la línea argumental. completamente. Mira, tenemos a la ministra de Defensa este pasado verano afirmando que tengamos cuidado y que la ciudadanía no sabe el riesgo que corremos los españoles de que un misil balístico ruso caiga en España. Eso lo dice la ministra de Defensa. Vamos a ver, es que decir, esa posibilidad, perdona que te diga, yo tengo un montón de compañeros que viven en los países bálticos, me dedico a las relaciones internacionales, y están verdaderamente acojonados desde siempre, los he conocido siempre verdaderamente aterrados, ¿no? Pero bueno, esa es una parte de la historia. Pero hay otra parte de la historia de la que no estás hablando, y es de la guerra auténtica que realmente sí que está llevando a cabo Putin. Putin está llevando a cabo una guerra ideológica enorme, porque Putin es el sostén de la extrema derecha. Pero es el sostén de la extrema derecha en Europa, es el sostén de la extrema derecha en Estados Unidos, está totalmente aliado. No siempre, fijar que Putin hace un juego. Mira, yo voy todo. Oye, el diálogo, por favor. Putin sostiene a la extrema derecha. Yo estoy en de desacuerdo contigo, no puedo entender. Pero Putin apoya a la izquierda en España, fijaros, Putin, no, a Putin le da lo mismo la izquierda. No, Putin no. Un segundito, Modera, sí, para. En fin, no, debo de intervenir como moderador porque obviamente lo estoy haciendo muy mal, porque no estoy moderando bien. No podemos hacer una conversación interpersonalizada. Por supuesto. Primero porque hay otras palabras pedidas. Primero porque hay otras palabras pedidas y porque nos podemos ir matizando cada argumento en un segundo. No, eso no puede ser. No puedes hablar, lo siento mucho. Entonces, vamos a reordenar. Vamos a reordenar este debate que obviamente es altamente polémico y darle un poco de continuidad argumental, es decir, respetando palabras y mirando que no repetir argumentos ni interrumpir las argumentaciones de cada uno. Eso es una obviedad, ¿no? Entonces, te doy la palabra para que puedas responder a nuestra interlocutora. Pide palabras, pide palabras, bueno, las palabras son libres y pedidas. Cualquiera que haga un gesto